Seguimos haciendo nuestras voces y la verdad que quiero agradecer a la gente de Ciudad del Mueble por su apoyo, ¿no? Los muebles, qué mueblería que tiene. Un día vamos a estar haciendo una nota allí, porque es tremendo, allí en Aristóbulo Valle al 7100, la cantidad de muebles de primer nivel y también con muy buenos precios, ¿eh? Quiero agradecerle puntualmente a la gente de Ciudad del Mueble. Estamos, como decíamos, ¿no? El doctor Rafael Gutiérrez, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias, ¿eh? ¿Cuántos años en el Poder Judicial, doctor? 45. 45 años. ¿Se acuerda el primer día que ingresó? Más de 45, 47. 47 años. En el año 1975. Fui designado secretario de un juzgado de primera instancia civil, comercial y laboral en la ciudad de Vera. En Vera entró, allá en el norte, ¿no? ¿Y se acuerda ese día que ingresó a ese juzgado? Como si fuera hoy. ¿Qué encontró en ese juzgado? Me acuerdo que llegué en el ómnibus de una empresa que no la voy a nombrar, bueno. Sí. Cuando me bajé en Vera, claro, para mí era todo desconocido. Era viniendo de la ciudad capital, que es mi medio de vida permanentemente. Bueno, llegué a Vera y bueno, estuve un año en Vera, un año muy lindo. Conocí la necesidad de la gente del interior de la provincia. También conocí la necesidad del Poder Judicial de la ciudad de Vera. Estábamos a 250 kilómetros de la ciudad capital. Bueno, uno tenía por tener relación con el presidente de la Corte y con ese motivo, bueno, fuimos poniendo en marcha y acompañando todo lo que es la infraestructura necesaria para que los tribunales del norte del caso de Vera funcionen lo mejor posible. Doctor, ¿usted estaba casado o era soltero todavía? Bueno, yo fui, hacía 2 años que estaba casado. Fui a Vera, por supuesto, solo. ¿Con hijo todavía o sin hijo? No. ¿Y fue solo allá? Mi hija mayor nació en el año 77. Yo ya estaba en Santa Fe cuando ella nació. Fui, la verdad que gente muy querida, muy amable. Sí. Siempre el reconocimiento de eso, un año inauguré el año judicial desde la ciudad de Vera. Me tocó un día como 40 grados de calor infernal. Bueno, pero fue una satisfacción. Y cada vez que puedo, vuelvo a Vera y con mucho cariño y bueno, y emociones. Todavía alguna gente queda todavía en la ciudad de cuando yo estuve, verdaderamente que a los miembros del Poder Judicial, que la gran mayoría éramos de la ciudad de Santa Fe, nos recibieron como si fuéramos unos Mucha gente que va ascendiendo en el Poder Judicial va para aquellos lugares, generalmente cuando son más jóvenes, cuando tienen que ascender, sí. Vera, Reconquista, ¿no? Sí, también para el sur Esperanza, también. Rafaela, sí. Bueno, y después en el sur de la provincia, la gente del sur, ¿no es cierto? Caña de Gómez, Venado Tuerto, Firmá, Merincue. En San Lorenzo está trabajando mucho el Poder Judicial también. Sí, San Lorenzo, bueno. Obra de envergadura, ¿no? No, y además por su cordón industrial y la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de San Lorenzo y todas sus ciudades aledañas, Puerto San Martín, Timbúes. Sí. Timbúes, donde se hizo, yo tuve la oportunidad de concurrir a Timbúes, invitado por el entonces presidente comunal González, donde inauguró un hospital muy importante para... Así es. En pleno COVID, me acuerdo. En mayo del 2020. Y vi las viviendas también que había hecho, todo lo que había hecho González en aquella ciudad del sur. Una obra monumental. ¿Cambió mucho la justicia, el trabajo del Poder Judicial en aquellos años 75 hasta ahora? Bueno. ¿Fue evolucionando el delito también? Claro, cambió la sociedad. La sociedad fue evolucionando, en algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Indudablemente de que, fundamentalmente, bueno, la parte civil y comercial más o menos el mismo funcionamiento. En la parte laboral también, a raíz de la crisis económica,
los problemas laborales se han multiplicado. Esperemos que vaya, a medida que vaya crecimiento en el país, que haya más mano de obra y que las empresas también puedan incorporar más personal, esto se irá también un poco descomprimiendo. Y en el fuero penario realmente es donde estábamos complicados debido a la cantidad de delitos y a la calidad y la importancia de los delitos. Más allá que el delito, quiero dejar bien en claro, porque por ahí la gente se confunde, lo que es narcotráfico es competencia de la justicia federal, sí, y de las autoridades nacionales con respecto a la prevención. Nosotros en la provincia, fundamentalmente las bandas delictivas que existen en Rosario, han cometido, están vinculados también con el narcotráfico, pero lo que ha sido de los delitos comunes, los jueces en Rosario han aplicado, han investigado y han aplicado sentencias importantes. Condena a cadena perpetua, 25 años, 30 años. O sea, de tanto la gravedad de los delitos que habían y los reiterados delitos que habían hecho. Se habla mucho y se trató hace poco tiempo en Rosario con la presencia de jueces federales de la Corte Suprema. Estuvo el doctor Rosati, estuvo el doctor Lorenzetti, usted estuvo también allí. Por otro lado, la Corte Nacional hizo palabras muy importantes, muy buenas hacia lo que es el trabajo de la Corte santafesina, los jueces santafesinos, y allí se habló y se abordó el tema del narcomenudeo y la necesidad de que por allí haya las justicias provinciales aborden el narcomenudeo. Usted siempre se ha negado a ese tipo de cosas. No, estoy totalmente en contra. Ya de años siempre he mantenido la misma opinión, porque por ahí creo medio apurado, sin tener conocimiento de la realidad, quieren incorporar el narcomenudeo a las justicias provinciales. Nosotros ya, cuando yo era presidente de la Junta Federal de Cortes, hicimos una declaración de todas las provincias diciendo, bueno, las que quieren incorporar esto, nosotros estábamos todos en contra. Pero como eso es una atribución del Poder Ejecutivo por intermedio de una ley en el Poder Legislativo, pero que le den a la justicia todos los medios necesarios. Necesidad de jueces, para hacer una policía judicial para poder investigar, una policía científica, fundamentalmente, para poder realmente resolver esto. Pero si le sacamos a la justicia federal lo que es el menudeo, le estamos sacando casi el 80% de su trabajo. Hace algunos años atrás estuvo aquí en nuestros estudios el ingeniero Mario Barletta, diputado nacional. Y entre otras cosas nos dijo, Carlos, es imposible que el narcotráfico se inserte en la sociedad si no hay connivencia política. ¿Usted lo ve también a eso? No. Pues, siguiendo, hablando muchas veces de algunos jueces mexicanos, ya habrán ido a México y a alguna reunión de lo que era lo que agrupaba las cortes federales de todos los países, los consejos de la magistratura, para que haya carteles, cosa que acá no hay carteles. No. Acá hay bandas. Sí, hay bandas. Y carteles, muchas están presas. Sí, pero para que haya carteles tiene que haber convivencia del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Fuerza de Seguridad, la Iglesia, todo. ¿No? Acá no hay carteles. Acá hay bandas que, ¿cómo se llama? Venden, porque tampoco producen, venden droga, y tenemos lo que hay que hacer es verdaderamente fijar una política de represión con colaboración entre las fuerzas federales y provinciales, siguiendo el mismo sistema y la misma meta de que es terminar con todo este tema. También tienen que, yo recuerdo muchas veces que se han reunido aquí en Santa Fe la Junta Federal de Cortes, jueces de todo el país, que cada vez que usted los convoca, usted es un hombre de referencia para todos ellos. Y yo recuerdo que he hablado con jueces y juezas, muchas de Entre Ríos, y le pregunto, ¿tienen que seguir estudiando? Porque el delito cada vez se profesionaliza más. Hay delitos informáticos, delitos rurales, de impuestos.
Y dicen que sí, todos los días hay que seguir estudiando. Yo siempre digo, y fundamentalmente cuando tomo juramento a los abogados, siempre digo que esta es la primera etapa, recibirse y tener el título habilitado y el juramento ese día para poder ejercer la profesión. Pero tanto ellos como nosotros necesitamos constantemente de capacitarnos, por eso nosotros tenemos un centro de capacitación en la provincia que pasan más de 2.000 personas capacitándose en informática, en derecho, en pericia, en cuestiones de pericia, en justicia y prensa. Siempre hay que constantemente... El tema de violencia de género también. Claro, fundamentalmente por eso. Sí, sí. Yo firmé con la doctora Aljibay hace muchos años un compromiso de la política de género y fue una de las primeras provincias donde por el intermedio del centro de capacitación se hicieron cursos sobre género, porque hay que constantemente estar actualizado. Además, en este proceso complicado también hay un poco erróneamente de inflación legislativa, saliendo un montón de cosas continuamente reformándose y volviendo a ser abogados, porque ellos son auxiliares de la justicia y con abogados capacitados nos facilitan los trabajos a nosotros desde el Poder Judicial. Yo veo, uno tiene mucho contacto con abogados, soy amigo de muchos abogados, pero veo también que hay abogados jóvenes que recién empiezan, a los pocos años ya quieren tener su auto importado, su casa en un country, en un barrio privado, y por allí traspasan los límites, ¿no? Siempre digo que sería bueno que los colegios de abogados también trabajen, educar y formar a esos profesionales que aquí en Santa Fe son muy importantes por el estudio que han tenido en las distintas universidades. Se observa también eso. Bueno, el colegio de abogados... En todas partes. El colegio de abogados, como ente gremial de los abogados, tiene que tratar también la capacitación, lo que veníamos hablando, fundamentalmente por intermedio del Tribunal de Ética, de controlar a los abogados que verdaderamente quieren ejercer la profesión al margen de la ley. ¿Ha sentido en esta trayectoria suya como ministro de la Corte, como presidente de la Corte, gobernadores que han intentado avasallar el Poder Judicial, que han intentado ir para tener todo el poder? ¿Lo ha sentido, lo ha sufrido? ¿Cómo se ha parado frente a eso si realmente sucedió? No. Desde la implementación de la democracia hasta ahora, todos los poderes ejecutivos, salvo una época del gobierno de Wiener, pero quisieron su ministro de Justicia. Por su ministro de Justicia, un poco llevarse a todo el mundo por delante, pero se encontraron con una pared. Nosotros no vamos a permitir lo más mínimo, vamos a defender la independencia del Poder Judicial, vamos a defender los buenos jueces, los buenos funcionarios y los buenos empleados. Así como cuando tenemos que tomar una decisión con alguien que sacó el pie del plato, no nos duda, ni tenemos temor en nada de tomar la medida pertinente. Y un ejemplo no fue el caso de Mincarini, ¿no? Donde hubo un fallo otros, unánime y otros también, ¿no? Fue el más reciente, ¿no? La conmutación de pena es una facultad, esto es sabido, ¿no? Prácticamente de manual, que es una facultad que tiene, creo, todos los años el gobernador de la provincia de firmar un decreto, ¿no? Algunos medios de comunicación por allí, confundiendo, decían que esto tiene que ver con el Poder Judicial. No, es una atribución constitucional que tiene en el orden provincial de los delitos sancionados y así como en la Nación también lo tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Y también acá, antes de que llegue a la mano del gobernador, las posibles conmutaciones pasa por distintos organismos internos del Poder Ejecutivo. El servicio penitenciario, por ejemplo. Sí, la opinión también del juez de ejecución penal, pero normalmente el Poder Judicial no opina si corresponde o no la conmutación porque son facultades del Poder Ejecutivo. Además, ningún juez que condenó a alguien a 10, 15 años va a opinar a que se
se le descompute un poco de menos de pena. Eso es facultad la conmutación. Y además todo eso depende también de la calidad del delito y también del comportamiento que ha tenido el condenado en el servicio penitenciario. Es bueno, es una facultad del gobernador, ¿no? Es bueno que haya tantas personas que han cometido un delito, muchos de ellos graves, que estén en la calle con todos nosotros. No, bueno, eso no depende de la conmutación. Eso, si están en la calle, es porque han cumplido, algunos han cumplido penas ya, y otros han cometido delitos de cual no ha podido, diríamos, detenerlos y enjuiciarlos como corresponde, con toda la garantía constitucional, el debido proceso, la presunción de inocencia hasta que no sean condenados por un tribunal competente. Recientemente, hace poco tiempo, firmó usted personalmente un fallo como presidente de la Corte en el caso Vicentino, un caso que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. No, ningún fallo. Pero, perdón, ¿un decreto? Un decreto. Un decreto. Pedido de una vocación, sí, de uno de los acreedores lo único que hice yo como presidente, dentro de mis facultades, que me lo da el artículo 22 de la ley orgánica, es darle trámite. Y está en trámite. No es que hasta ahora la Corte no ha dicho si la vocación corresponde o no corresponde. Está en trámite, es lo único que puedo decir. Es un decreto, una resolución que dio mucho que hablar a nivel nacional, y la mayoría de las voces que se escucharon fueron a favor, salvo algunas que están relacionadas con los empresarios, ¿no? Pero acá se notó que se venía una situación a resolver, compleja, crítica, con un juez en Reconquista, pero esto paró por lo menos y priorizó el tema laboral, el tema de los acreedores nacionales e internacionales. Puso paño frío esto, ¿no? Ahora son otros organismos los que tienen que empezar a hacer correr la pelota, ¿no? Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, hay más de 5.000 personas que dependen de esta empresa, más todos los trabajos indirectos, donde están los proveedores y todo. O sea que yo creo que lo que hay que tratar, esto no es una opinión jurídica que estoy dando, sino una realidad que veo todos los días, de tratar de que la empresa siga en funcionamiento, se trata de cubrir la deuda de acreedores. Por ejemplo, fíjese usted, el Banco Nación le debe la empresa nada menos que 400 millones de pesos. No sé cuánto le debe al Banco Provincia acá, bueno, a otros bancos nacionales como internacionales. O sea, esto hay que contemplar los intereses de todos, pero siempre priorizando mantener la fuerza de trabajo para esta gente que hace tantos años que trabaja en esto. Doctor, ¿nos espera un segundito? Vamos a una pausa y seguimos con usted. ¿Puede ser? Con todo gusto. El doctor Rafael Gutiérrez, ¿eh? As the sun goes down, doesn't matter where we are. Doctor Gutiérrez es una persona que recorre el país, visita también, invitado
a disertaciones también en gran parte del mundo, pero el país lo conoce, es un hombre que tiene muchos amigos en la Junta Federal de Cortes, en las Cortes Provinciales. ¿Cómo ve, doctor, esto de ampliar la Corte a 25 miembros a nivel nacional? Un proyecto legislativo, ¿no?, de la política. Sí, lo estuve leyendo el otro día. Bueno, eso es una decisión política. Uno puede estar de acuerdo, no está de acuerdo. Es una decisión política que ha asumido el Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, tendrá que ir al Congreso y a ver si hay objeciones, no hay objeciones, si se aprueba o no se aprueba, pero más allá de la opinión personal que yo pueda tener, de que también es un tema de instrumentación, cómo se va a dividir en salas, cuándo la Corte va a entrar en pleno en algunos temas que tienen que entrar a fijar criterios, más allá de que haya una sala laboral, una constitucional, una administrativa, una civil, comercial, que son los temas de todos los días. Pero fundamentalmente lo que hay que respetar acá es el sistema federal. Usted vio el fallo del otro día de la Corte Americana, Sí. donde habla sobre el divorcio, pero más el fallo de que todo queda sujeto a los criterios de los estados americanos, federales. Fíjese usted que ellos, en la Corte Nacional, acá resuelve un número inmenso de causas, mientras usted la Corte Americana tiene 60, 70 casos por año, donde todos son de gravedad institucional o de fijar criterios, porque todos se terminan, como gobierno federal, se termina todo en los estados provinciales. Es un tema que nosotros desde la Corte Provincial defendemos y fijamos criterios cuando se plantean algún recurso, diciéndole, señor, acá esto se terminó acá, porque esto es una cuestión de la órbita provincial. Va a la orden nacional cuando puede haber alguna violatoria, alguna norma federal. Entonces sí, pero no como si fuera otra instancia más de un proceso ordinario, porque el recurso ante la Corte son remedios excepcionales. Uno tiene la posibilidad de recorrer, hemos visitado, participado también de la inauguración del edificio de una mega obra ya en Reconquista, del Poder Judicial en Reconquista. Hemos visto en muchas localidades, muchas ciudades. San Cristóbal, la verdad. Y también tiene que ver el apoyo legislativo, ¿no?, de los senadores fundamentalmente, en un trabajo en conjunto con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No, realmente se trabaja así. Bueno, esto inició este plan de obra del Poder Judicial en diciembre del año 2016. Yo era presidente ese año de la Corte. Firmamos con el gobernador Lichi un plan de obras para adelante. Bueno, se llevó adelante, se terminó la obra de Reconquista, que es una cosa, una maravilla. Sí, tremendo. Tremendo. Bueno, se hizo San Cristóbal, eso con fondo propio. El único edificio que tiene ascensores en San Cristóbal. Estamos terminando Cañada de Gómez. Estamos licitando Casilda. Vamos a mejorar el San Lorenzo también este año. Venado Tuerto. Venado Tuerto. Y también, casualmente, con el gobernador, debido a que no ha cedido al Poder Ejecutivo Provincial y a la Corte para hacer un edificio, no solo para Poder Judicial, sino también como el Consejo Deliberante de Rafaela funciona en el mismo edificio que la municipalidad, también va a venir a ese sector con una plaza importante, estacionamiento, y tengo entendido que algunas otras reparticiones públicas más, el gobernador tiene la idea de trasladarla ahí. El edificio que está construyéndose acá en Santa Fe, en la capital, ¿no?, detrás de lo que es el Palacio de Justicia, también es una obra monumental. Bueno, ya se terminó la primera etapa, que se fue cuando se inició en el periodo del gobernador Bonfatti, y ahora la segunda y tercera etapa fue licitada en diciembre del año pasado, ya se está trabajando, en acompañamiento también del Poder Ejecutivo de la provincia, una obra que en su inicio
estaba tasada en 3.500 millones de pesos, se pudo licitar por menos precio, y bueno, ya se está trabajando y tienen 900 días para terminar toda la infraestructura total, para que nosotros, la idea es trasladar todas las sedes judiciales que tenemos, jurisdiccionales que tenemos en la ciudad, para no pagar más un alquiler, y sino que sea todo propiedad además, un lugar nuevo, con todas las comodidades, con informática, que esto beneficia no solo a los trabajadores judiciales, sino también a la gente que concurre en los tribunales, que tenga un lugar adecuado para que la gente lo reciba, para poder esperar en forma también como corresponde. Bueno, todo eso y toda la infraestructura necesaria, informática, para poder, estamos hablando de la justicia del siglo XXI, ¿no? Claro. Uno ve, nos enteramos por lo que es prensa de la Corte, ha mantenido encuentros con empresarios, la gente las toca, una agrupación, una cámara empresarial importante que se está conformando, con legisladores permanentemente, con el gobernador y sus funcionarios, concejales, organizaciones gremiales. También recuerdo Barrio Santa Rita aquí, cuando estaba ocupada por gente que no les correspondía. Usted habló con el gobernador Bonfatti y le dio una solución a ese barrio que hoy está viviendo gente trabajadora, ¿no? Barrio Santa Rita, al norte de la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué lo hace esto? No, porque yo creo que, lo hago porque creo que es parte de mi función, respetando las competencias de cada uno, pero yo recibo gente preocupada. Hay muchas veces que concurren con no problemas judiciales, sino de otro tipo, como usted mencionó, de Santa Rosa de Santa Rita, donde tenían una serie de ocupas alrededor que no dejaban a vivir a la gente. Había problemas de familia, porque la esposa y los hijos se iban a vivir en la casa del suegro y el esposo se quedaba en su casa para proteger su casa. Sí. Yo creo que, igual que el tema de seguridad, si bien no depende del Poder Judicial, pero también uno puede transmitir fundamentalmente lo que me transmiten a mí los jueces penales, las preocupaciones y todo, y los cuestionamientos que pueden existir fundamentalmente en la fuerza policial. Esto no quiere decir que hay muchos agentes policiales que son profesionales, dedicados y arriesgando su vida, y hay muchos, y lamentablemente muchos de ellos que viven en los mismos barrios donde están los que también un muy importante delito. Los delincuentes. Lo habla mucho con el ministro Lanes, sé que se ha reunido también con el ministro de Seguridad. Sí, el ministro Lanes lo conozco hace muchos años, fue nombre de Venado Tuerto, fue diputado provincial 2 veces. Sí, gente de bien, ¿no? Sí, así que hace muchos años que lo conozco. ¿Le molestó, se sorprendió por las escuchas ilegales que llevó adelante el ministro Saín, el ex ministro de Seguridad? Bueno, es un problema que indudablemente que estoy totalmente en contra de las escuchas, pero eso es un tema que está manejando el Ministerio Público y ellos sabrán lo que tendrán que hacer, ¿no? ¿Cómo se llama con el gobernador Perotti? ¿Cómo se lleva? No, lo conozco como jefe de los dos poderes, ¿no? Pero no tengo ningún problema, al contrario. Él tiene mi teléfono directo conmigo, yo tengo teléfono directo realmente con él. Lo conozco desde hace muchos años, a Perotti, más allá de que hoy es el gobernador y yo soy presidente de la Corte, pero hay una relación de muchos años, pero respetuosa, y verdaderamente con nosotros, con el Poder Judicial, salvo la demora en la designación de los jueces, que esperemos que hay algunos conflictos que hubo también con el Poder Legislativo. Creo que está habiendo reuniones en estos días a los fines de facilitar. Sí, el Ejecutivo levantó todos los pliegos. Claro, ¿no? Que mandar los pliegos, porque hay casi 50 y pico vacantes que hay en toda la provincia, que eso sí perjudica el funcionamiento del Poder Judicial, y esperemos de que haya acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que son porque proponen el Ejecutivo
con la Asamblea Legislativa de ambas cámaras, se aprueba y nosotros queremos que, casualmente hoy estuvo un senador hablando conmigo por su ocupación también por alguna vacante que hay en su departamento. Yo le dije que todo lo que hacemos, la Corte, las gestiones que ha hecho la Corte hasta el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante, no solo de jueces, fiscales, defensores, que no depende de nosotros la designación. El MPA es un dolor de cabeza, hay que mejorarlo, todo se puede mejorar. El MPA no depende de nosotros. No. La ley misma, si bien integran el Poder Judicial como la defensa provincial pública. Un fiscal provincial, ¿no? El fiscal tiene autonomía en su pronunciamiento, pero indudablemente que veo y escucho que hay algunos cuestionamientos. Doctor, como siempre, muchas gracias y buena suerte porque necesitamos cada vez un mejor todavía servicio de justicia. Santa Fe, tenemos que decirlo, ¿no? Muchos hombres de la Corte y mujeres de la Corte están de frente, de cara, ¿no? A través de la presidencia, a la gente, a la sociedad, y eso es importante, no esconderse, ¿no? No, por eso, bueno, Carlos, quiero agradecerte que la invitación y que sigas adelante con tu programa, que es necesario escuchar a la gente, no solo al miembro del Poder Judicial, los políticos, sino también a los empresarios, a las fuerzas laborales. Bueno, así como yo tengo la obligación de conocer, si bien a veces que no pasan por mis manos solucionar los problemas, pero conocer la realidad de tanto de los comerciantes, de los obreros, porque nosotros somos al final los que resolvemos los conflictos y resolviendo los conflictos estamos colaborando con la paz social. Muchas gracias. Ya volvemos, retornamos la última trama, el último tramo de Nuestras Voces. As the sun goes